La carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Gran turbulencia al interior de la bancada correísta por los 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana que se desmarcaron de sus compañeros y votaron en favor de la ley de fomento al turismo propuesta por el presidente Daniel Noboa. El asambleísta Blasco Luna, que integra la Comisión de Desarrollo Económico, calificó como Judas a los colegas que se alinearon al proyecto oficial. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, buenas tardes, ¿cómo está? Gisela, buenas tardes, gracias por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos, asambleísta. Asambleísta, la Revolución Ciudadana es una organización política, yo diría que una de las más, si no la más cohesionada, siempre se ha destacado por eso, por la unidad de sus miembros. ¿Cómo es posible que por pensar distinto se los acribille, se los llame Judas y se los llene de ofensas en las redes sociales? Y me refiero a usted principalmente y a sus compañeros de bancada también, claro, que los calificó de Judas. ¿Ustedes se tratan así al interior de la bancada? A ver, Gisela, permítame iniciar expresando mi condolencia a la familia, por supuesto, de Brigitte García, claro que por sí. este hecho repudiable que se ha suscitado el día de ayer y que incluso ciertos medios de comunicación, troll centers, han buscado desacreditar la labor de la compañera Brigitte, quien lo único que hizo es servir desde ese espacio a la colectividad y buscaba sacar en adelante a su cantón San Vicente. Es repudiable desde todo punto de vista ese actuar y sobre todo el querer desviar la atención de un país que está lacerado, que está herido por la inseguridad, un plan Fénix que no existe y sobre todo un gobierno que mira para otro lado, se va de farra y al final del día no termina de atender estas urgentes necesidades. Ya ni siendo autoridades se tiene la tranquilidad o la seguridad de llevar adelante una gestión y mucho menos una fiscalización. En ese ámbito, estimada Gisela y ciudadanos, nosotros como el que más somos muy orgánicos y respetuosos. Mi pronunciamiento fue en el sentimiento de haber tenido una votación de los legisladores que no fue conforme a lo que se acordó dentro del bloque legislativo y me sentí personalmente dolido como tal, pero a la par también rechazo cualquier epíteto o cualquier insulto que pueda haber generado hacia los legisladores porque tienen el derecho también a la defensa. Es más, el comité de ética está ya en conocimiento de este particular y serán ellos quienes generen también la acción de sanción, de observación contra esos legisladores, pero también al interno hemos cerrado filas y de igual manera el consolidar esa unidad que pese a diferencias que hubo en esta votación, por sobre todas las cosas está el bien del país y hay que caminar hacia allá, a buscar. Pero lo veo muy cambiante, porque lo escuché en varias entrevistas diciéndoles Judas, que cómo nos hicieron esto, traidores, no, lo escuchaba usted. Fue en una entrevista que di el día viernes y fueron replicadas a nivel de medios de comunicación. Pero incluso su líder, Rafael Correa. Si ustedes les preguntan a los legisladores de mi bloque legislativo, jamás he utilizado ningún insulto o me he ido en contra de yo sé que los legisladores, de manera personal. Los 7 algunos con los que pude hablar de los 7 legisladores que votaron a favor de la ley de turismo están bastante dolidos por la situación, molestos, que no consideran que por tener criterio y pensar diferente se los llame a el comité de ética. Incluso el mismo Rafael Correa dijo públicamente que no estaba de acuerdo con las declaraciones y ofensas en contra de los asambleístas a los que usted calificó de Judas. Y por ejemplo, ¿qué dice su líder Rafael Correa, respecto a las declaraciones acerca de que que eso también lo dijo usted, que ninguno de los que votaron a favor de la ley de turismo serán tomados en cuenta para las elecciones de 2025? ¿Usted decide quién es? Es una decisión que la toman al interno del buró del movimiento. Pero eso lo dijo usted. Porque al final del día tenemos que ser orgánicos y defender los intereses de la población, porque agendas individuales o personales no pueden ser parte de un proyecto político. Ya hemos sido muy golpeados por traiciones como el señor Lenín Moreno en su momento. De igual manera de ex asambleístas que se quedaron con Moreno. Entonces hemos quedado golpeados y dolidos y debemos ser muy cuidadosos
para evitar justamente que se utilice un espacio por el que llegamos como Revolución Ciudadana para agendas personales, porque nosotros nos debemos al pueblo, nos debemos a ciudadanos que han votado por este proyecto político y debemos defender esa propuesta en bien de los ecuatorianos. De ahí en más, yo asumo, lo dije y lo he dicho públicamente, mi responsabilidad de mi pronunciamiento al respecto, dolido como el que más, porque soy orgánico, no soy perfecto, pero sí, por sobre todas las cosas, anclado a un proyecto político que me permitió ser asambleísta y al cual defiendo y al cual represento, y lo seguiré haciendo de esa manera, siempre frontal y sobre todo enmarcado en los principios ideológicos que mueven al movimiento Revolución Ciudadana. Es que, asambleísta, llama mucho la atención, no solo a mí, sino a la ciudadanía en general, que por una votación se cuestione la lealtad al partido de asambleístas como Pamela Aguirre, que todos los días le hace frente a los temas del caso Metástasis desde la Comisión de Fiscalización, o a una Marcela Holguín, ex vicepresidenta de la Asamblea, que le hizo frente a la muerte cruzada de Guillermo Lasso, o una Pierina Correa, que es la hermana del máximo líder de su partido. Definitivamente estas son las figuras más representativas que tiene el partido. Entonces digo, esto va a resquebrajar muchísimo el interior de la unidad de la Revolución Ciudadana en medio de un año preelectoral. Al contrario, nos debe fortalecer porque de estos errores se aprende. Al final del día, si es que llevaron adelante una votación distinta a lo que se dispuso y se acordó dentro del bloque, ellos deberán responder en su momento. Vea, ¿por qué estuvimos en contra de este proyecto de ley? Porque da carta abierta nuevamente a remisiones tributarias de intereses, multas y recargos, sobre todo para sectores del poder, porque no dice nada o específicamente en turismo. No podemos nosotros apoyar y respaldar estas propuestas que van en detrimento de la recaudación, que busca de una u otra manera cerrar la brecha fiscal que tiene el país del día de hoy para atender salud, educación, seguridad de por medio. ¿Pero no le parece a usted un doble discurso? Llevarlos a una comisión de ética, llamarlos Judas, cuando usted fue miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, o es miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, y votó a favor de los informes de las otras leyes económicas urgentes de este mismo gobierno. Que para algunos esas leyes también criticaban de que era un mayor perjuicio económico a la ciudadanía. ¿Por qué ahora, por qué antes sí y por qué ahora no? Porque hicimos las observaciones. Ejemplo, en la ley económica urgente no se permitía la remisión de intereses, multas y recargos para el presidente de la República y sus familiares, así como para asambleístas ni para los familiares de los asambleístas. Le dimos herramientas que pedía el gobierno para sacar en adelante a este país en la ley energética de por medio, en el impulso al empleo joven, pero vemos que hasta el día de hoy nada, pero no le dimos nuestros votos para el incremento del IVA y no les dimos los votos mayoritariamente para que se apruebe esta ley que nada tiene que ver o que muy poco tiene que ver con fomento al turismo, porque mientras siga la inseguridad, el país va a seguir sufriendo debacles y no va a fomentarse el turismo de por medio. Y así, por el análisis de fondo, nosotros tenemos coherencia y cohesión en nuestro actuar de por medio y son decisiones que se toman al interno de la estructura del movimiento, no por decisión de Blasco Luna o decisión de uno o dos asambleístas, es la estructura, la organización dentro del bloque de legisladores, quien con conocimiento de causa se toman decisiones. Pero una vez más, esto nos tiene que terminar fortaleciendo porque al final del día nosotros tenemos un objetivo que es poder hacer de que este país tenga días mejores. Y esta ley en nada ayuda al respecto y más por el contrario fue nuestra posición y también nuestro pronunciamiento siempre con frontalidad y sobre todo asumiendo la responsabilidad. Repito, no somos perfectos, pero al final del día tenemos que propiciar a evitar cometer errores. Pero entiendo que hay bastante molestia por parte de los 7 asambleístas. Yo he conversado con varios de ellos, no con todos, pero sí con varios, creo que con la mayoría podría decir, pero y no están bastante dolidos, están indignados por cómo se los ha tratado y además de que es extraño, y le digo porque yo he seguido muy de cerca la política de este país y, por ejemplo, esta no es la primera vez que se vota distinto dentro de la Revolución Ciudadana. Recuerdo el tema del aborto en caso de violación, también en la ley de extinción de dominio, en donde Marcela Guiñaga votó diferente a la bancada y nunca la sancionaron. Es más, es ahora prefecta del Guayas por la Revolución Ciudadana. Me sorprende porque, le vuelvo y le repito, esto ya se dio antes. ¿Qué pasa ahora? No pueden los asambleístas con criterio, como los que hemos mencionado, con criterio propio, pensar diferente y ser llevados por pensar diferente a un comité de ética. ¿No le parece exagerado? Tenemos divergencias al interno que son buenas, por supuesto, para el análisis, pero al final
votamos en función de una disposición y un análisis que termina sobreponiéndose a análisis individuales o a intereses individuales. Y eso es lo que ha hecho que este bloque de la Revolución Ciudadana se mantenga sólido a través del tiempo y sobre todo poder corregir diferencias que terminan registrándose en una votación a lo que se viene a futuro, porque al final del día, como digo, el Comité de Ética será quien tome las decisiones, pero nosotros avanzamos. La ciudadanía está más preocupada en que se solucionen problemáticas como la inseguridad, problemáticas relacionadas a la falta de empleo, problemáticas relacionadas al mal uso de los recursos para irse de farra en otro país, como lo ha hecho el primer mandatario. Cosas como esas es necesario profundizar y lo que ha sucedido, por supuesto, será llevado al Comité de Ética y nosotros caminamos, no nos quedamos en lo singular. ¿Qué sanción les podría dar el Comité de Ética? ¿Qué sanción les podría dar el Comité de Ética? Según el documento del Código de Ética, podrían ir sanciones relacionadas a suspensión de algunos días dentro del ejercicio de sus funciones como asambleístas, hasta inclusive la separación del movimiento, pero eso ya lo decidirá el Comité de Ética. Una vez más, vean el caso, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez. Recordarán ustedes, al final del día se le terminó retirando del movimiento, pero cada caso tiene una particularidad. Yo, una vez más, mi respeto y consideración para todos los 50 legisladores, conmigo 51 legisladores, pero muy respetuoso de su decisión, aunque no la comparto en esa última votación. ¿Les pidió disculpas por llamarlos Judas? El respeto que ellos tienen hacia mi pronunciamiento. ¿Les pidió disculpas por llamarlos Judas? Ahora que dice que tienen que estar más unidos que nunca. Por supuesto, yo indiqué en una conversación que tenemos con todos los bloques, asumo mi declaración, porque así tienen que ser las personas de bien, y a su vez, si alguien se ha sentido ofendido, por supuesto, mi respeto, porque yo no he dado nombres, ojo, eso también es importante señalar. Señalé pero 7, ¿cierto? Sí. Se dice que todos sabemos cuáles son los 7. Solo los 7, que no han estado 11. Entonces yo no lo he hecho de manera personal o personalista. Yo lo he hecho desde el sentir como Revolución Ciudadana, para que inclusive sirva como un espacio para la reflexión y para que nos consolidemos mucho más en este proceso de defensa de las causas justas. En todo caso, sigue llamando mucho la atención porque tampoco es muy común ver en la Revolución Ciudadana que se salgan a ventilar estos temas antes de que se los trate internamente en el partido. Por eso hablo de una división que ya se empieza a notar dentro de la Revolución Ciudadana. Yo creería que no, porque al final del día estamos cobijados por un proceso político. Ya hemos visto quiénes se han ido de la Revolución Ciudadana, el fin que han tenido. Vanessa Freire, Francisco León, Ferdinand Álvarez. En definitiva, pasaron al ostracismo porque es el proyecto político el que perdura en el tiempo y así debe de ser. Los legisladores, los ciudadanos que somos parte como autoridad, somos aves de paso. El proyecto es lo que queda, las luchas son las que quedan y al final del día eso es lo que nos mueve. La lucha social, la defensa de las causas justas y sobre todo evitar cometer errores que perjudiquen a la ciudadanía y a la colectividad, que vayan en detrimento de su economía, que no permita salir en adelante a los hogares ecuatorianos. Esas son nuestras luchas. Con eso me quedo. Gracias, asambleísta. A usted, gracias. Buenas tardes. Nos acompañó Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.